Bien, entonces la transpuesta de una matriz. Definición. Sea A, ¿sí? Este A sub ij era la forma de nombrar a los elementos que constituyen la matriz A. Una matriz de M por N, ¿sí? Esta no es cuadrada, una matriz en general. Entonces, la transpuesta de A, que se escribe A con una T ahí de supraíndice, es la matriz de N por M, ¿sí? Cambia, se invierten los roles acá, que se obtiene al intercambiar los renglones o filas de A por las columnas de A. De manera breve se puede decir que A transpuesta va a ser la matriz cuyos elementos se denominan, serían los A sub JI, ¿sí? En otras palabras, si A es una matriz de orden M por N, cuyos elementos son A11, A12, A1N, A21, A22, A2N y así, entonces la transpuesta de esta matriz cambia lo que era fila, pasa a ser columna. Entonces yo esto lo voy a tener acá. Ven que acá está la A11, A12, hasta A1N, en vez de la A11, A21, AMN, y así. Entonces simplemente transponer es cambiar lo que es fila, lo pongo como columna. Fila 2 pasa a ser la columna 2, y así. Por ejemplo, este ejercicio encuentre la transpuesta de estas tres matrices. Entonces veamos esta. 2, 3, 1, 4. La transpuesta va a tener como primer columna lo que esta fila. 2, 3. Y 1, 4, que es la segunda fila, va a pasar a ser la segunda columna. Esta, veamos. 2, 3, 1 pasa a ser la primera columna. Y menos 1, 4, 6 pasa a ser la segunda columna. Vean que esta es una matriz de 2 por 3. Mientras que su transpuesta es una matriz de 3 por 2. Esto que le decíamos que pasa de M por N a N por M. Bien. Y lo mismo pasa con esta otra de acá. Vamos a ver un teorema que son básicamente como propiedades que tiene la transpuesta que son interesantes y útiles. Suponga que A es la matriz de elementos A y J, es una matriz de N por M. Y B es una matriz de M por P. Entonces, se cumple todo esto. La transpuesta de la transpuesta es igual a la matriz original. Eso tiene que estar claro porque yo agarro para la transpuesta, agarro la fila y la convierto en columna. Y al transponer, agarro las filas de esa nueva matriz y las convierto en columna. Es como revertir el paso anterior que yo había hecho. Después, A por B transpuesta es igual a B transpuesta por A transpuesta. Es en este orden. Esto es muy parecido a la propiedad que se cumplía con la inversa. Recuerden que A por B, la inversa de A por B era B inversa por A inversa. ¿Sí? Es igual con la transpuesta. Después, si A y B son de N por M, entonces A más B transpuesta es A transpuesta más B transpuesta. Es como que es distributiva respecto de la suma, la transposición. Y si A es inversible, entonces A transpuesta es inversible y la inversa de la transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la inversa. Yo puedo intercambiar esto, ¿sí? A gusto, dependiendo de qué me resulte más fácil. Acá está la demostración. Veamos otra definición de otros tipos de matriz, lo que se llama una matriz simétrica. La matriz cuadrada, ¿sí? Para que sea simétrica tiene que ser cuadrada. A de orden n por n se denomina simétrica si A transpuesta es igual a A. Es decir, una matriz que sea igual a su transpuesta es una matriz simétrica. Es decir, las columnas de A son también las filas de A. ¿Cómo se identifica, digamos, a ojo una matriz que es simétrica y de ahí viene el nombre? No, más que no exclusivamente por esta propiedad, que es algo que si uno lo piensa un poco tiene sentido. Pero ¿cómo lo ve?
en una matriz? Bueno, básicamente porque respecto de la diagonal principal, yo tengo los mismos elementos así como espejados a un lado y a otro. ¿Ven? Acá tengo 2 y 2. Acá respecto de la diagonal principal, que es 1, 7, 0, tengo la simetría ahí respecto de la diagonal. Menos 4, 2, 2, 5, 5. Y acá también de esta diagonal tengo 2, 2, 4, 4, 3, 3, 6, 6, 5, 5, 0, 0. Todas estas son matrices simétricas. Y lo puedo comprobar algebraicamente haciéndole la transpuesta. Si yo transpongo esta matriz voy a obtener la misma. Si yo transpongo esta matriz voy a obtener la misma. Eso que me quiere decir que son simétricas. Desde ya que la matriz de identidad es una matriz simétrica. ¿Sí? Bueno, veamos que con esto que hemos introducido de la transpuesta, podemos escribir el producto escalar que habíamos visto entre vectores de una manera un poco más elegante. ¿Sí? Sean A, el vector columna A sub 1 hasta A sub n, y B, otro vector columna también de n componentes. Dos vectores columna con n componentes. Entonces, de la ecuación anterior, esta que estaba, bueno, cuando vimos el producto escalar de estos dos vectores era simplemente multiplicar las componentes respectivas e ir sumando esos productos. ¿Sí? Ahora bien, A es una matriz de n por 1. Visto como matriz, el vector es una matriz de n por 1, ¿sí? Tiene n filas y una sola columna. De manera que A transpuesta va a ser, cambia el orden, una matriz, un vector de 1 por n, es decir, algo así. Lo que era columna pasa a ser fila, ¿sí? Se convierte en un vector fila. Entonces, A transpuesta por B es una matriz de 1 por 1, ¿sí? Porque yo voy a estar multiplicando un 1 por n por una n por 1. Me queda 1 por 1 según la regla del producto. Entonces A transpuesta es una matriz de 1 por 1 que es un escalar, básicamente es un número. Y por la definición de la multiplicación de matrices me queda que A transpuesta por B es la transpuesta de A, de modo que me queda en forma de fila. Por B, fila por columna, me queda el producto escalar. Entonces ven que el producto escalar no es algo tan caprichoso, sino que, o sea, perdón, que el producto matricial no es algo tan caprichoso, sino que tiene atrás la intención esta de que sea como un producto escalar. De este modo, si A y B son vectores columna de n componentes, entonces se cumple que A escalar B, ¿sí? Eso significa este punto, es igual a el producto de A transpuesta por B, el producto matricial. ¿Sí? Es una forma elegante de escribir el producto escalar de esos dos vectores. Bien, allá hay un resumen, pero avancemos un poco más. Antes de pasar a determinantes y todo eso, veamos un poco más todavía de matrices. Veamos qué se entiende por matrices elementales. ¿Sí? Bien. Recordemos primero, la palabra elemental nos tiene que hacer acordar a las operaciones elementales, que dijimos que eran 3 básicamente. Multiplicar el renglón de una matriz por un escalar C distinto de 0. La otra era sumar un múltiplo de un renglón I al renglón J. ¿Sí? Cambio el renglón J por RJ más C por RI. Y la otra era permutar los renglones I y J, las filas I y J. ¿Sí? Estas eran las 3 operaciones elementales que habíamos visto. Entonces veamos la siguiente definición para matriz elemental. Una matriz cuadrada, ¿se entienden? Esto no va a pasar si no la matriz no es cuadrada. E, ¿sí? Las matrices elementales se simbolizan con la letra E imprenta mayúscula.
de n por n se denomina una matriz elemental si se puede obtener a partir de la matriz identidad de n por n mediante una sola operación elemental con las filas de esa matriz. Es decir, supónganse que yo tengo la identidad 3×3, ¿sí? 1, 0, 0, y le intercambio las dos primeras filas, que estaría aplicando esta propiedad ahí a la identidad. Eso que me quedó, que tiene las dos primeras filas intercambiadas, es una matriz elemental, según la definición. ¿Sí? Acá vemos, veamos un par de ejemplos de las matrices elementales. Yo, para construirlas a estas matrices elementales voy a partir siempre de la identidad. Entonces acá voy a hacerle la operación elemental, que es multiplicar el segundo renglón por 5. Entonces esta matriz que me quedó es una matriz elemental. Ahora esta. Le voy a cambiar al renglón 3, lo voy a reemplazar por el renglón 3 menos 3 veces el renglón 1. Me queda esto. Esta es otra matriz elemental. Ahí estaba aclarado lo de los R. Esto. Una matriz elemental se denota por E, o por C por R sub I, R sub J, etc. O por P y J, de acuerdo con la forma en que se obtuvo de I. En este caso, P sub I J es la matriz de permutación, la que cambia el orden de las filas, obtenida a partir del intercambio de los renglones I y J. Pero bueno, eso es todo simplemente notación. Ven, por ejemplo, que acá, en esta que intercambia fila 2 con fila 3, queda así. Esta la llama así, P sub 2, 3. Es el nombre que se le da. Le puedo llamar E. E sub 1 si quiero. Bien, acá hay un teorema, que no se demuestra. Para realizar una operación elemental por filas en una matriz A, se multiplica A por izquierda por la matriz elemental adecuada. Esto es algo que vamos a usar fuertemente en breve. Es decir, que ustedes recuerden que aplicaban las operaciones elementales medio a dedo sobre la matriz. Yo tenía la matriz y decía, bueno, en el siguiente paso voy a intercambiar los dos primeros filas, por ejemplo. Bueno, lo que me está diciendo este teorema, que esa matriz que yo obtengo al intercambiar las dos primeras filas, la obtengo del mismo modo, premultiplicando a esa matriz, ¿sí? Multiplicando por izquierda, con la matriz elemental asociada a esa operación que yo le quiero hacer. Lo que voy a obtener va a ser lo mismo que si lo aplicara mentalmente de una. Entonces van a ver que esta es una propiedad útil. Vamos a ver, operaciones elementales mediante la multiplicación por matrices elementales. Bien, acá tengo... Recuerden que las matrices elementales son matrices cuadradas, pero esas matrices no necesariamente se las tengo que aplicar a una matriz cuadrada. Acá, por ejemplo, este ejemplo lo estoy haciendo con una matriz de 3×4. Entonces, yo quiero hacer lo siguiente. Realice las siguientes operaciones elementales con los renglones de A, multiplicando A por la izquierda por una matriz elemental adecuada. Supongamos que yo quiero obtener de acá una matriz que sea tal que multiplique el segundo renglón por 5. Entonces, voy a ver que si yo a esta matriz la premultiplico por la matriz elemental asociada a esa operación elemental, que es esta, ¿sí? La que tiene el segundo renglón multiplicado por 5, hago el producto matricial y obtengo esto. Obtengo el mismo resultado que si yo hubiese multiplicado directamente el escalar 5 por esta matriz. ¿Ven? 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y 5 por menos 5, menos 25. Lo mismo pasa con estas. Compruébenlo, háganlo en detalle y van a ver que se cumple así. Que es lo mismo premultiplicar por la matriz elemental asociada a esa operación, lo que yo obtengo, que aplicarlo directamente yo sobre la matriz. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué
es más fácil aplicarlo directamente que premultiplicar por una matriz elemental. Bueno, es que las matrices elementales entran en la teoría de matrices, entonces las tenemos que ver. Bueno, acá hay una propiedad importante respecto a las matrices elementales y sus inversas. ¿Sí? Acá me dice que considere los siguientes tres productos donde el C, el escalar C que figura acá, es distinto de 0. Veamos esto. 1, 0, 0, 0, C, 0, 0, 0, 1 por lo mismo, solo que en vez de esta matriz está multiplicada por C, está multiplicada por 1 sobre C. Hago este producto y obtengo la identidad. Ahora observen esta. Esta tiene una C acá. Si yo multiplico por esta que tiene una menos C, obtengo la identidad. Y acá, esta tiene permutados estos dos renglones, voy a multiplicar por una que también tiene permutados los mismos renglones y obtengo la identidad. Estas tres ecuaciones me indican que toda matriz elemental es inversible y que su inversa es del mismo tipo, ¿sí? Esta matriz de permutación, esta es la inversa de esta y viceversa. Entonces ven que esta es la que se obtiene multiplicando por un escalar, es del mismo tipo que esta. Y así, esta es la de multiplicar por un escalar y sumar a otra fila, y esta es la de permutar dos filas. Estos datos se deducen a partir del teorema 12 y 1. Es obvio que si se realizan las operaciones seguidas con un menos, ven, sobre la matriz A, la matriz no cambia. Bien, ahí está como la explicación de por qué. En particular, toda matriz de permutación elemental es su propia inversa, la de permutaciones. Resumiendo, entonces toda matriz elemental tiene una inversa y se la obtiene aplicando el mismo tipo de operación elemental que dio nacimiento a la matriz original. Entonces acá tengo este cuadrito donde me muestra matriz elemental, el tipo, la de multiplicación, la de suma y la de permutación, el efecto que produce al premultiplicar A, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? La representación simbólica, ¿qué es lo que hace el multiplicar por la inversa de esa matriz? Y la representación simbólica. Bien, vamos a hacer un parate acá. Pero voy a por lo menos a postular este teorema para que se lo lleven pensándolo, que me dice que una matriz cuadrada es inversible si y solo si es el producto de matrices elementales. ¿Sí? Si yo a una matriz no la puedo obtener como el producto de matrices elementales, la matriz no va a ser inversible. Bien, y acá está una pequeña demostración que no es complicada. Y bueno, un ejemplo. Pero vamos a dejar ahí por ahora.